Estoy en México de manera ilegal. ¿Cómo puedo estar de forma legal? ¿Cómo me regularizo? ¿Cómo obtengo una FM2 o una FM3? ¿Cómo puedo trabajar? Son preguntas muy recurrentes que llegan al canal y que vamos a intentar responder en este podcast. Bienvenidos, amigos migrantes, a un nuevo podcast de Día MSC. En esta ocasión me acompaña mi querido amigo, socio, compañero de batallas, de aventuras, José Luis Aguado. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Pues muy feliz y con ese recibimiento, ¿cómo voy a siquiera decir que podré estar mal? Lo pone a uno de buenas hacer este tipo de trabajo porque es maravilloso poder seguir en contacto con todos los extranjeros. Pues bueno, Claro. lo primero, ¿no? Decía Ernesto, ¿cómo dejar de estar ilegal? Vamos a decirlo claramente, DMSC siempre ha estado en contra de esa palabra. Pues ilegales, pues no, irregulares, que siempre es como lo primero que muchas veces preguntan en las asesorías. Pero es un hecho que cuando el extranjero llega a México, antes era mucho más sencillo. La posición migratoria de México cambió, estamos viendo una cantidad de extranjeros que ya es incluso mediáticamente importante. En los últimos 3 años tuvimos una ola migratoria que ha puesto en jaque al Instituto Nacional de Migración. Vamos a tener una oleada de migrantes de la parte norte a México, estamos viendo la migración de personas precisamente con esta parte de las aperturas de compañías de China, Estados Unidos, Inglaterra, que lo están haciendo al norte del país, personas que venían solo a dar un conjunto de asesorías y hoy se quedan en México, Ujú. personas que se quedaron atrapadas por la pandemia. Las condiciones en el mundo cambiaron y las condiciones en el mundo de la migración transformaron cómo estaba funcionando esta migración. Ante todo esto, antes era fácil quedarse irregular en México. Hoy en día las condiciones cambiaron. Y esa es mi primer pregunta, Ernesto, que me gustaría que trabajáramos. ¿Es peligroso estar irregular en México? Que antes de responder tu pregunta, José Luis, me gustaría aplicar la que aplican muchos youtubers, invitando a la gente que nos está viendo a que se queden hasta el final, porque les vamos a dar una opción de regularización. Si llegaron desde 2015, por ejemplo, posiblemente hay una muy buena opción para ustedes, ¿no? ¿Es peligroso? Sí, desde luego que sí. La palabrita ilegal creo que viene dada por la cultura. Cuando una persona está en un país y no tiene papeles, no tiene documento que acredite su legal estancia, pues decimos que está ilegal. Toda la gente se refiere a ello. Hay que decir, sin embargo, que como el eslogan de DMSC que dicta nadie es ilegal en este mundo, las personas no son ilegales, son ilegales los actos. Pero el hecho de que tú estés en un país sin documentos, sin papeles, no quiere decir que seas ilegal. Quiere decir que no estás regular. Y para obtener un documento tienes que atravesar un proceso justo de regularización que te va a dar una FM2, una FM3. Ahorita vamos a andar sobre eso. Una residencia, pues, que es a final de cuentas una condición de estancia legal en el país. Es el permiso que te reconoce el gobierno mexicano para que tú estés en México, porque te lo tiene que reconocer el gobierno. Eso no quiere decir que no puedas estar en México, ¿no? Porque podrías quedarte en México de forma irregular, porque es un derecho humano el migrar, el transitar, el residir. Pero hoy a 2023, José Luis, que estamos grabando en enero de 2023, ¿siguen siendo vigentes estas denominaciones FM2, FM3? ¿O qué obtiene, qué busca una persona que está ilegal, irregular en México para tener ese permiso del gobierno? Bueno, lo primero que habría que entender es que los nombres a lo largo del tiempo se han mantenido, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema del DF, tenemos el tema del INE, tenemos el tema de la liconza, o sea, tenemos incluso el tema de las marcas, ¿no? En México es muy normal llamarle cornflakes a todo, ¿no? Todo el mundo le llama a todo cornflakes. Entonces, Sí, es algo incluso al cultural, Tutti ¿no? Frutti, ¿no? Si no me vienes cornflakes. Sí, como el Frutzi, no sé si recuerdas esa historia Ah, así, que claro. era el Frutzi, todo el mundo le decía Frutzi al Pau Pau, Es al cierto, es cierto. Osito, a todo le decían Frutzi, ¿no? O la famosa coca, ¿no? Sí, Ajá. vas al puesto de tacos, deme una coca. No, yo he escuchado, fíjate, incluso el tema de la coca de naranja, ¿sabes? Correcto. Me da una coca de naranja. Yo he llegado a escuchar ese tipo de cuestiones. Y entonces la FM3 es lo mismo, o sea, realmente entendamos los bancos, las inmobiliarias, incluso las notarías, notarios que conocemos, que tenemos, que son amigos de DMSC y amigos personales de todos nosotros, pues realmente
cuando a veces estamos trabajando, siempre te dicen, oiga, Ligui, ¿sería tan amable de mandarme el FM3 del extranjero o este tipo de cosas? ¿Qué pasa? Al final del día, el FM2 o FM3 es un nombre que se acuña y se acuña a tres grandes tipos de documentos. Estos tres tipos de documentos pues son la residencia permanente, la residencia temporal y el documento que acredita la condición de visitante. Esta condición de visitante se deriva en dos grandes grupos. El primero de ellos es la tarjeta de visitante por razones humanitarias, que es una tarjeta física, y la otra que cambió las condiciones, que nos gustaría más que nos explicaras sobre precisamente la FMM o formato migratorio múltiple, porque creo que cambiaron algunas cosas en este año, ¿no, Ernesto? Sí, que iríamos de lo menos a lo más. La FMM es una forma migratoria múltiple que obtiene una persona que ingresa a México como turista. Es alguien que no tiene permitido trabajar, que no tiene permitido realizar ninguna otra actividad que no sea divertirse, visitar a los amigos, a la familia, etcétera. La FMM actualmente, desde 2022, ya es digital. En este camino de modernización del Instituto Nacional de Migración, han modernizado cómo hacer los pagos, cómo se presentan los trámites, que la FMM ya sea digital, etcétera. Pues es un documento que tú obtienes posterior a tu ingreso. Lo puedes descargar de una liga, ¿no? De internet. Posterior a la FMM existen otros documentos que son residencias, que como bien dices, José Luis, cada una de ellas se va a obtener dependiendo de si tú cumples con un requisito fundamental. ¿Qué es el requisito Y fundamental? perdón que te interrumpa, Ernesto, Claro, que aquí es donde entraría la pregunta, ¿no? Entonces, si yo tengo alguno de estos documentos o obtengo alguno de estos documentos partiendo de que el turismo, pues obviamente me encuentro regular durante el tiempo que esté, esto sí respondería a la pregunta cómo dejo de estar ilegal, ¿no? Y es consiguiendo exactamente. uno de estos documentos, ¿no? Exactamente. ¿Cómo dejo de estar ilegal? Pues pasaríamos al terreno de qué opción tienes, ¿no? Actualmente hay una opción muy buena que es un programa temporal de regularización migratoria que va a recibir otro nombre y que tiene normas que no están escritas. Vamos a hablar de él al final, como les decía, porque habría que revisar pues las opciones fundamentales, que primero la familia, el trabajo, el refugio, la solvencia económica o la compra de bienes en México, de bienes inmuebles. Yo creo que ese es el panorama general de opciones que tenemos. Cada una de esas opciones tiene sus propios Va volviéndose caminos, compleja, ¿no? exactamente, o sea, sus propios caminos, tiempos, modos, etcétera, pero me gustaría que explicaras de manera esquemática, José Luis, ¿no? Esas opciones, o si acaso tú ves alguna otra. También vería alguna otra, porque siempre hablar la suma de trámites migratorios, yo creo que Claro, la presunción que tiene Diámeses es que ha tocado casi todos los trámites, solo por ahí hay algunas cosas muy específicas, como por ejemplo los residentes que tienen que ver con cuestiones de adopción, que sí son casos rarísimos, que es pero de difícil ver, ¿no? resto, O gente diplomática, que o en realidad ministros de culto. exactamente, que en realidad esos ya terminan pasando por un sector diferente donde hay un apoyo de Secretaría de Relaciones Exteriores y Exactamente. no tiene un contacto directo con el Instituto Nacional de Migración, que felicitaciones de fondo, porque precisamente apenas acaban de aperturar la parte de acuerdo en la página del Instituto Nacional de Migración Es por correcto. acuerdo diplomático y dices, ok, perfecto, o sea, es bueno, ¿no? Se sigue modernizando el instituto, ¿no? Ahora, esquemáticamente solo nos haría falta el tema de estudiante, sería lo único que podríamos agregar a lo que dice el licenciado Ernesto, y vamos a ver de manera general. Yo siempre voy a decirles una cosa, cada trámite migratorio es diferente. De repente tenemos por ahí personas que hacen trámites, pero que no son abogados y ven las cosas de manera muy sencilla y creen que todos los trámites se hacen iguales. Creo, Ernesto, que con la experiencia que tenemos hoy podemos decir que cada trámite se tiene que analizar. Un domicilio o simplemente un domicilio mal dictado, o yo te pongo tu casa, o cuestiones como yo te consigo un hijo, o yo te consigo esto, o yo te caso, pues traen una consecuencia horrible en el futuro. Pero esquemáticamente, lo primero que les digo es acérquense a un abogado de DMSC, tómense su tiempo, siéntense, vean documentos y analicen todas las opciones. Porque eso siempre va a ser lo que le va a permitir a la persona dejar de estar ilegal.
O sea, si lo haces de esa manera, vas a poder saber si tienes opción 1, 2 y 3, o si tienes una opción o tienes opción 0, porque la opción 0 también es real y de la opción 0 puedes partir. Por ejemplo, para refugio, recordemos que migrar es algo que se construye, no a lo que se aplica en 5 minutos. Hay gente que, por ejemplo, lo hemos visto, ¿no, Ernesto? Que tiene solvencia económica y al momento que quiere acreditarla, pues la tiene que sacar de algún lado, ¿no? Claro. Pero a ver, unidad familiar, regla universal, documentos que acrediten la familia apostillados. Puede ser porque tengo hijos residentes, puede ser porque tengo esposa mexicana o esposo residente, o porque tengo papá que es mexicano. O sea, siempre hay que revisar como estas cuestiones de documentación y lo primero, actas de nacimiento, actas de matrimonio deben estar legalizadas cuando no aplico para el tema del apostille, esto significa sello de la embajada, y lo otro, que sería el apostille directamente y traducida si bien en otro idioma. Así englobamos un poquito como el tema de la unidad familiar y es un trámite que se puede hacer en México. Te preguntaría el siguiente, Ernesto, solvencia económica, ¿qué puedo hacer? Perdón, es un trámite aplicable a aquellas personas que tienen un trabajo en el extranjero o que han ahorrado o que han invertido, pero han pensado en México como el lugar en el cual quieren vivir. Hablamos de los famosos nómadas digitales o hablamos de gente que aunque no se denomine de esa forma, tiene esta posibilidad. La ley, las autoridades nos van a pedir que tengamos un empleo formal, demostrable, en donde ganemos este año aproximadamente más de $3,300 al mes. O bien, si tú has ahorrado más de aproximadamente $55,000 al año, en el año anterior a que te quieres venir a vivir a México, podrías aplicar. Es para perfiles de solvencia económica. Me gustaría pasar al siguiente, que es la visa de trabajo. Creo que deberías responder una pregunta muy básica. ¿Una empresa mexicana te quiere contratar para trabajar en este país? Allí hay la posibilidad de obtener una residencia. Si respondes que no a esta pregunta, ya de antemano se dificulta. Creo que cada una de las opciones los, los invitaría a que con cada una de ellas respondan a la pregunta. ¿Tienes familia en México? ¿Tienes solvencia económica? ¿Te van a contratar en México? ¿O vas a estudiar, que sería la otra que comentabas, José Luis? Exactamente, y partiendo de esta parte de como bien lo dices, siempre hay que hacer como esta pregunta, ¿no? Volvamos y hagamos remembranza. Es una primer pregunta. ¿Tengo familia en México con residencia o que sean mexicanos? Sí, sí, hay que ir a pedir asesoría de IMSS. Dos, ¿tengo documentación que acredite solvencia económica fuerte o un empleo en el extranjero? Hay que acudir con un abogado de IMSS para que literalmente nos diga cuáles son los montos, qué documentos que presento. Siguiente pregunta que sería, tengo un trabajo en México y esto es muy importante, en una empresa mexicana, ¿ok? Que ese es el primer punto, una oferta o un trabajo, porque tenemos los dos tipos de personas. Personas que llegan a México y ya están trabajando en la empresa, porque también la ignorancia en tema migratorio no es una gran culpa en México. Entendamos que esto apenas va creciendo, esto apenas se va acrecentando. Tenemos gente que migra simplemente porque quiere venir a vivir a México y ya trabajan en línea. Entonces, esa es una buena pregunta. La siguiente pregunta que hacía es, Ernesto, muy importante. Voy a estudiar en México. Esa es también una parte muy importante. Yo creo que preguntarte, voy a estudiar en México, lo primero que tienen que tener claro, que es para comenzar como esta parte, es uno, tener solvencia económica para mantener la carrera en México. Si soy menor de edad, mis papás, solo mis papás o mi tutor, no la tía, no la prima, no la sobrina, no un amigo, no mi padrino, mis papás o mi tutor pueden hacerlo hasta que yo tenga 25 años. De ahí yo tengo que acreditar la solvencia económica personalmente, que sería como el punto más importante. Y siguiente, que ya haya una escuela que me va a dar un lugar para estudiar en México. Esos son dos elementos importantísimos. Si yo contesto que sí a estas preguntas, voy con el abogado de DMSC para que me pueda apoyar a gestionar precisamente este proceso. Las últimas dos preguntas que podrían responder viendo este video es, ¿huiste de tu país por alguna circunstancia? ¿Peligró tu vida, tus bienes, no tenías trabajo, una situación político-social que te obliga a huir de tu país? ¿Quieres la protección del Estado mexicano? Pues podrías pedir refugio. El asilo político es algo que está
poco reservado al gobierno. Normalmente es un trámite que la Secretaría de Relaciones Exteriores lleva por su cuenta. Y la última pregunta sería, ¿quieres comprar una casa, un departamento en México? ¿Cuál es tu presupuesto? Habrá otras opciones, quieres invertir en México, quieres poner una empresa, las cuales no es que sean, no es que las excluyamos de este video, están como una opción, porque se puede obtener una visa de inversionista, aunque hay que tomar en cuenta que el perfil de una persona que va a invertir en México es la de un empresario, normalmente. Habría que también responder, ¿eres un empresario y quieres invertir en México? Pues hay una opción. Podríamos ir desglosando otras opciones, pero queremos que este video sea esquemático. Platicábamos al inicio que hay una opción más, que es un programa temporal de regularización migratoria, que el Instituto Nacional de Migración le dio el nombre de Programa de Actualización del Registro Nacional de Extranjeros. Se publicó desde 2020, ha aplicado en 2021, ha aplicado en 2022, nos lo extendieron a 2023. Es un programa que dice que si tú estuviste en México desde 2015, incluso podrían ser años anteriores, aunque haya salido y estás de nuevo en México, obtuviste una forma migratoria múltiple, por regla general están pidiendo casi siempre la de 180 días, aunque si tu forma migratoria múltiple no tiene 180 días, pues preguntemos porque podrías aplicar al programa y volviste en 2021, 2022, posiblemente apliques a este programa, ¿no, José Luis? Yo creo que es bien práctico este programa, hay que felicitarlo. Yo, siendo bien franco, no era muy fan al inicio porque sentía que como que dejaba en cierta indefensión a ciertas personas, pero pues estas ciertas personas pueden tranquilamente aplicar al programa, ¿no? Aquí vendría una pregunta. Yo nada más invitaría a las personas que están viendo este video a decirles, si tú vas al instituto y preguntas por el programa, tranquilamente te van a dar información, pero entendamos que siempre tienen criterios distintos. ¿Cuál es el trabajo del abogado? Y eso es lo más importante, un abogado migratorio real, no un gestor porque hay muchos gestores, lamentablemente. El trabajo real del abogado es justificar jurídicamente por qué aplicas este programa. Yo invitaría a las personas que se están preguntando cómo dejo de estar ilegal en México, o incluso a las personas que quieren migrar a México, si pisaste México del año 2021, aunque sea de turismo para atrás, hay que sacar una cita con uno de los abogados de DMSC, porque ahí hay una posible respuesta, ahí hay una posible opción para poder gestionar un proceso migratorio que te va a dar una tarjeta de residencia con los mismos derechos y con muchos más beneficios, ya que no se tiene que renovar, es como más sencillo, ir para el tema de naturalización es como bueno, pero pues la invitación está ahí muy prudente. Creo que sería un poco más la idea. Repito, si pisaste México del año 2021 hacia atrás, hay que sacarse a los abogados de DMSC para que nos den una respuesta de qué podemos hacer. Exactamente, ¿estás ilegal, estás irregular en México? ¿Es un peligro? Sí, sí es un peligro. Tienes que buscar tener un documento, tener el permiso del gobierno, lo tienes que hacer. ¿Cómo empiezas? Trata de responder alguna de las preguntas que hemos hecho en este podcast para que sepamos cuál es la opción que tienes. Nos vamos. Muchas gracias a todas las personas que nos ven por seguir estos podcasts, estas transmisiones. Denle like al canal de YouTube, a la campanita para que no se pierdan los próximos videos. Síganos en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet, en la cual también vamos subiendo artículos todas las semanas. Les agradezco enormemente el habernos acompañado. Te agradezco muchísimo, José Luis. Y nos vamos. ¿Algo quieras agregar? Pues en este programa creo que vamos a ir sorteando conforme Farma pasando. Creo que en este programa a ti te toca el eslogan para despedirnos, pero de antemano, redes sociales, ahí andamos en YouTube, ahí andamos en Instagram, ahí andamos en Twitter. Échenle ganas al Twitter, quiero transmitir en Twitter y nos hacen falta por ahí algunos suscriptores. Claro. Please, vayan a darle amor a la página de DMSC en Twitter. Esos likes, ese seguir, nos va a permitir también ponernos a platicar por esa plataforma, va a ser muy padre. Por lo demás, muy agradecido a todos los extranjeros que ven este video. Llámenos, a lo mejor les toca la suerte que los atienda personalmente y si lo hacemos va a ser un honor para todo el equipo de DMSC. Por lo demás, muchas gracias Ernesto y un agradecimiento especial a toda la producción que nos tiene aquí dándolo este regalo a todos los extranjeros. Nos vamos, solo recuerden, nadie es ilegal en este mundo. Hasta luego. Bye.